diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y bueno, hoy vamos a platicar un tema que pues es lo de hoy, de lo que nos estamos comunicando como lo que nos estamos haciendo en este momento, a través de la videoconferencia y a través de muchas cosas que se han adelantado a los tiempos debido a esta pandemia que hemos vivido desde principios de 2020. Así que es un tema muy interesante de lo del home office y otros temas que se derivan del mismo. Pero antes, como siempre, saludo a mi buen amigo, el periodista Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte y muy contento de estar nuevamente en Si Yo Fuera Servidor Público, al pie del cañón. Y la verdad, como tú bien mencionas, es un gran tema porque es el tema de actualidad, es el tema que todos los días, a veces sin saber el nombre, nuestros hijos, nuestras mamás, todo el mundo se conecta a través del Zoom, a consecuencia de esta pandemia que sigue haciendo estragos, ¿verdad? Pero ese es como que el tema de moda, como tú bien mencionas, y quién mejor que Gaby Guevara, que nos va a explicar acerca de este gran tema, de sus pros y sus contras. ¿No es así, Gaby? Así es. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar. A ver, Gaby, recordamos que hace algunos años empezabas tú a dedicarte a este tema, a hablar del teletrabajo, y aquí concretamente en la Ciudad de México. Sin embargo, había todavía algunos sectores que se resistían a hablar del tema, a implementarlo, y cómo vemos que después de esta pandemia, bueno, aunque quisieras o no, le tenías que entrar, y esta pandemia nos ha acelerado a utilizar el famoso home office, es decir, trabajar desde casa, que ya es una realidad con sus pros, con sus contras. Pero platícanos un poquito ese contexto para saber que no es un tema de ahorita, eso es un tema que viene de más atrás. Inclusive también Ricardo, antes de entrar al aire, me estaba platicando eso, ¿no? Que ya empezaba también hace algunos años a escuchar ese tema. Platícanos un poco. Claro que sí, gracias. Mira, pues el teletrabajo tiene ya en México muchos años. Yo decía que el teletrabajo, cuando yo lo conocí, fue porque conocí lo que era educación a distancia hace 15 años. Y pues ahí me di cuenta, encontré un libro que hasta la fecha es buenísimo, que se llama Teletrabajo en la Ciudad de México. Es una investigación de la Universidad de Puebla. Y dije, qué maravilla, o sea, los maestros que hacemos educación a distancia somos teletrabajadores. Y bueno, pues de alguna manera hice esa analogía y pues me di cuenta que había mucho que hacer con los medios de comunicación, había varios propósitos, y hablo de medios de comunicación porque pues siempre el teletrabajo está mediado por un medio electrónico y pues su principal protagonista es el Internet. Entonces, el diálogo que se da entre el ser humano y las máquinas, pues implica también formarte con distintas habilidades, y eso pues nos toca a varios pedagogos, ¿no? El poder entender y demás. Pero el teletrabajo, muchas personas que estaban dando sus servicios de manera independiente, empezaron a interactuar con los medios de comunicación, el Internet, el correo electrónico, y esto facilitó que el trabajo se diera desde cualquier lugar, porque estaba mediado por estos instrumentos, pues que nos ahorraban muchísimo tiempo en comunicarnos o el enviar información. Entonces, muchas profesiones
de trabajadores independientes también comenzaron a ver estos beneficios y pues ahorrarse tiempo en transporte o viajes, ¿no? O sea, porque una cosa es el transporte de tu trabajo a la casa o a donde tengas que ir, que de tu trabajo al lugar donde tengas que hacer el trabajo y luego la oficina y luego regresar a tu casa y demás. Entonces, bueno, esas fueron como que las primeras ventajas, ¿no? Optimizar el tiempo del transporte y de entregar información. A lo largo del tiempo, muchas empresas basadas en tecnología, pues fueron optimizando sus procesos con estas bondades de la tecnología. Y fíjate que nos tocó en el año, desde el 2015, pues estar trabajando pues ya más formalmente porque se vino la contingencia ambiental. Entonces, la contingencia ambiental es un tema que propició retomar al teletrabajo como una alternativa para disminuir la contaminación y la huella de carbono, prácticamente. Entonces, los ambientalistas también estaban provistos de muchos estudios sobre lo que podía ayudar el teletrabajo a disminuir esta huella de carbono y, por lo tanto, disminuir la contaminación. Y en términos de movilidad, pues también tener una ciudad más despejada en ciertos horarios y demás. Con la contingencia ambiental se presentó un proyecto, ya el gobierno de la Ciudad de México ya estaba preparándose un piloto en tiempos de Mancera y entonces preparó un piloto con el gobierno para hacer teletrabajadores del gobierno. En ese entonces, la secretaria del Trabajo de la Ciudad de México, Amalia García, también fomentó que el teletrabajo se diera como piloto para los miembros del gobierno y se hizo una gran mancuerna entre las asociaciones civiles como la Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de la Información, en la cual yo participo, y también el gobierno, pero también la academia, la ANUYES, otras escuelas, y entonces empezamos a teorizar y a compartir experiencias sobre el teletrabajo. Entonces, desde hace 5 años se empezó a formalizar, se creó, por ejemplo, el convenio de concertación para la implementación y fomento al teletrabajo, también como un tema de inclusión de aquellas personas que estaban al cuidado de otras, para las mujeres, o sea, también con perspectiva de género, pensando mucho en las mujeres con hijos, en las mujeres también dedicadas al cuidado de algún familiar o de su condición de salud, llámense hombres y mujeres, pero bueno, hablaba sobre todo para la mejora de la calidad de vida y una conciliación entre el trabajo y la familia. Entonces era un compromiso entre el mundo familiar y laboral bastante importante. Y de ahí, pues, se vinieron muchísimas cosas. Desafortunadamente los cambios de gobierno, pues, sí han limitado un poquito la continuidad con este impulso tan grande que puede dar el gobierno y pues lo que le llaman la triple hélice. Muy bien. Pero como dice el filósofo de Macuspana, para el teletrabajo la pandemia pues le cae como anillo al dedo, ¿no? Digo, un tema de que venía así como que venía no muy claro, o venía así como que muchos gobiernos no querían darle seguimiento. Llega la pandemia, llega el coronavirus, y ¿qué hace? Muchas empresas pues, no vengan a trabajar por el tema del COVID. Sí. Y actualmente mucha gente ya lo está, bueno, muchas empresas ya lo están aplicando, ¿no? Son dos momentos muy importantes, porque antes del COVID hay muchas prácticas y prácticas internacionales que también son muy bien vistas por todo el trabajo que se ha hecho. México, en su mayoría, tenemos estadísticas que el 74% de las empresas con base tecnológica aplican teletrabajo. Entonces, bueno, antes del COVID ya teníamos, México, a pesar de la brecha digital, es un país que
realmente está dibujado y está apoyado por las tecnologías de la información, y esto nos permite muchas cosas. Después del COVID, muchos ya teníamos la práctica, muchos teníamos la experiencia, otros empezaron a improvisar. Totalmente nuevo sobre todo en las escuelas. Bueno, es que también podríamos hablar por sector. Entonces, si yo hablo del sector laboral, pues tenemos estas estadísticas, pero si yo hablo del sector educativo, después del COVID, teletrabajo, pues no apoya de manera equitativa. ¿Por qué? Porque solamente los nativos tecnológicos y las personas que tienen dispositivos pueden acceder a una actividad mediada por tecnología, llámese con sistemas de colaboración o de comunicación, como es el Zoom, como es Skype, como es N cantidad de herramientas, la videoconferencia Telmex, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante hablar antes del COVID y después del COVID. Para el mundo de las tecnologías, después del COVID, es la materia prima más importante porque demuestra un ejemplo de criticidad de alto volumen que todos quisieran, ¿no? La prueba. Es decir, en términos tecnológicos, la capacidad del ancho de banda, lo que tú tienes de internet, el equipamiento, que si tienes cámara, que si no, o sea, a nivel detalle, que si tienes cámara, que si no tienes cámara, y bueno, y también pues todo lo que tuvieron que hacer las empresas para poder habilitar a miles de trabajadores. O sea, leía por ahí una estadística de Cisco, ¿no? O sea, todo lo que tuvieron que hacer en tan poco tiempo para habilitar a miles de trabajadores con sus tecnologías para la continuidad de los negocios de ellos, de sus clientes y de toda su red a nivel mundial. O sea, imagínate. Oye, es un impacto impresionante. Me puedo imaginar dos cosas. La primera, que se han ahorrado millones de dólares en pérdidas, se han ahorrado muchísimo dinero gracias a estas nuevas tecnologías, gracias a que están comunicados los trabajadores con las empresas, los gobiernos también con sus empleados que tienen también desde sus casas trabajando. Me imagino que esto pues es algo muy positivo. Independientemente que nos hagas un comentario sobre eso, me gustaría saber también ¿cuántos años crees que nos adelantamos por esta situación? Es decir, si no tuviéramos pandemia, indudablemente que no estaríamos platicando de este tema. Indudablemente que sí hubiera llegado en algún momento el home office con sus pros, sus contras y con todo lo que quieras, pero ¿cuánto tiempo crees que hubiera pasado en un periodo normal? Ok, mira, tenemos que aclarar el término, son dos cosas. O sea, teletrabajo implica muchas modalidades de trabajo a distancia o trabajo remoto, que es trabajar fuera de las oficinas mediados por un sistema electrónico, ¿no? Y principalmente el internet. El home office, pues es lo que ahorita tenemos en gran volumen porque la casa se volvió el centro de todo, el centro escolar, el centro laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto aceleró, o sea, hay un chiste por ahí que dice, ¿qué aceleró más la transformación digital en el mundo, no? Las mejores prácticas, las metodologías o COVID-19. Pues COVID-19, lógicamente, o sea, ahí sí, todo lo que venías haciendo, o sea, yo te estoy platicando cuestiones desde el 2009, luego llegó otro parteaguas 2012, llegó otro esquema en México 2016, luego 2017, que fue cuando se hizo el foro, hicimos muchas cosas por la contingencia ambiental, y luego pues ya 2019, ¿no? Entonces, si te fijas, tenemos periodos aproximadamente de 5, 3, 4 años en los que en México se estaban haciendo esfuerzos. No confiaban los empresarios, no confiaban los gobiernos, no confiaban en los beneficios del teletrabajo y no estábamos preparados. Entonces,
COVID-19 lo aceleró de manera inmediata. Fue inmediato. Nos dijeron, marzo, o sea, si en China, pues hay otros casos en otros países, pero en México fue marzo, un viernes, sábado, el domingo generalmente avisaron las empresas y el lunes ya empezaste a estar conectado, utilizando herramientas gratuitas y nada. Imagínate, un fin de semana acelerados, utilizando ya herramientas tecnológicas que muchos ni sabíamos ni cómo conectarse o cómo. Y pues hoy ya tuvimos, yo digo a mis equipos de trabajo, ya tuvimos un año ya vamos a cumplir un año de entrenamiento, ya generamos habilidades, ya probamos, ya sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, ya podemos dar opiniones sobre las múltiples herramientas gratuitas o no gratuitas. Los empresarios empiezan a tener transformaciones, ya se transformaron, lo voy a dejar entrecomillado, digitalmente. Aguántanos un momentito, vamos a ir a la primera pausa, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. Okay. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV. Estamos platicando con Gabriela Guevara acerca pues de este asunto del teletrabajo, home office. A ver, Gaby, el asunto que nos decías de las diferencias, ¿sí hay diferencias en hablar de los términos de teletrabajo y home office? Sí, por supuesto. A ver. Sí, home office es exclusivo del trabajo en casa. Sí. Entonces es cuando estás en tu casa y empiezas a interactuar con medios de colaboración o videoconferencias para realizar tus actividades laborales, ¿no? Y el teletrabajo implica otras modalidades, entre ellas, o sea, el trabajo remoto. Yo explicaba alguna vez, bueno, los astronautas tienen trabajo remoto porque pues si los contratan en Houston, pero pues, se van a trabajar a la Luna, pues remotamente están trabajando fuera del lugar de que los contrataron para trabajar, ¿no? Muy lejos de su casa. Muy lejos, pero también hay teletrabajadores y hay que trabajas donde quieras, ¿no? Puedes trabajar en un café, puedes trabajar en cualquier lugar donde te puedas conectar, en la playa si quieres, ¿no? O sea, también se han propuesto centros de teletrabajo exclusivos o los coworkings, ¿no? Que pues ya llegas, te conectas y pues bueno, ahí estás teletrabajando. Si te toca un cowork, estás en Santa Fe, pero ahí es tu oficina, pero hay un cowork de tu red en Polanco, pues Interlomas. Así es, entonces te conectas, sí. Trabaja donde quieras, no importa el lugar donde estés. Y pues es ese, y el trabajo suplementario, bueno, y hay unas variedades, ¿no? Trabajo suplementario, que haces actividades propias de tu trabajo en tu oficina y tienes oportunidad de hacer trabajo remoto o a distancia en otros lugares. Entonces, complementas tu jornada laboral con teletrabajo suplementario. Y hay otras características, ¿no? Hay quienes hablan del teletrabajo o trabajo flexible, ¿no? Entonces, la flexibilidad en el trabajo y demás. Y precisamente, pues, todos esos términos tienen que acotarse perfectamente. ¿Por qué? Porque tienen implicaciones jurídicas, tienen implicaciones laborales, tienen también hacia tu salud. Entonces, hay que detallar muy bien el término de teletrabajo al que estamos inmersos como práctica. Exactamente. Ricardo. Fíjate que ahora que mencionas el tema del teletrabajo, yo conocí un asesor de un senador, te hablo 2008, 2009, y estaba precisamente haciendo su tesis sobre el teletrabajo, y uno de sus ejemplos era, creo que el ejemplo empresarial había sido algo así como los países asiáticos, que ya tenían muy arraigado el teletrabajo, pero me decía que una de las consecuencias del teletrabajo es de que no había un arraigo en la empresa.
porque todo el mundo trabajaba desde su casa, ahí se conectaban, seguían indicaciones, entregaban los pendientes, entregaban las tareas y ya. Que llegaba diciembre, por ejemplo, y viene la comida de fin de año, decían, pues que voy a ir, está re lejos, ¿no? No, ¿para qué voy? Y que en esas comidas iban 2, 3 personas, no propiciaba la convivencia porque dices, pues ya lo conozco, ya sé quién es, me cae mal, me cae bien, ¿para qué voy? Bueno, eso era antes de la pandemia, ¿no? Obviamente ahora con el tema del COVID y de la pandemia, pues viene a revolucionar, como tú dices, viene incluso a acelerar el tema del teletrabajo, de que no estamos preparados, pero de repente de un día para otro vamos a hacer teletrabajo porque el tema del COVID nos está obligando. Ahora, ¿tú crees que podamos, no sé, que nos pase lo mismo que pasó en esos países, de que perdamos el arraigo en la propia empresa, que perdamos el compañerismo con los demás, o así que colegas, compañeros de trabajo? ¿Cómo está prevista este escenario que aún no hay nada escrito, ¿no? Pero de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo ves que ha evolucionado? Sí, mira, el sentido de pertenencia sí es una de las situaciones que se manifiesta en los estudios de teletrabajo. Y qué bueno que lo mencionas, porque anteriormente conseguir un estudio sobre teletrabajo y demás era complicado, ¿no? Generalmente eran escasos. No había mucho. No, de hecho todavía no hay mucho. Y lo que hay, o muchos han estado improvisando o otros, pues han estado recabando las experiencias y todo eso es bueno. O sea, el hecho de que hablemos, el hecho de que retomemos es buenísimo, pero antes se daba en México con mayor amplitud. O sea, pasa exactamente lo mismo. Después de COVID, pues todo el mundo empezó a experimentar lo que es, ¿no? Entonces, los que ya veníamos haciendo teletrabajo, pues sí, a veces se caía en ese sentido de pertenencia, muchos sí lo tomaban, otros decían como para qué, y ahora que todo el mundo está encerrado, es un tema más psicológico, más de dinámica, ¿no? De dinámica laboral y cómo estabas acostumbrado o cómo tenías tus rutinas o cuáles eran tus intereses o tu estilo de vida. Entonces, eso sí ha llegado a revolucionar porque ahora todos confinados, ahora todo el mundo quiere verse, ahora todo el mundo quiere salir y esto conlleva a que también como seres humanos y luego más como mexicanos, pues nos los ingeniamos, ¿no? Entonces, pues ya también la sociabilidad está mediada por tecnología. Hay clases de yoga, hay eventos virtuales, hay hasta plataformas virtuales. Hasta fiestas virtuales, ¿no? Fiestas virtuales y la tecnología te está ayudando. Levanten su copa a todos, ¿no? Así, casi. Antes lo había, pero no estaba altamente demandado. Entonces ahorita la demanda, la necesidad de este sentido de pertenencia, la necesidad de socializar, pues también ayuda a encontrar otros medios para solventar esos vacíos que como seres humanos a veces los manifestamos, ¿no? No sé si recuerdan una película de Sylvester Stallone en donde él estaba congelado y lo descongelan en los años 2000 y bueno, él ve que ya el mundo cambió, ¿no? El mundo cambió y pues ya hay lentes con realidad aumentada y pues ya no existen, por ejemplo, las relaciones entre sexuales, sino que son mediadas virtualmente. El papel de baño es a través es más orgánico, es con caracoles y entonces el hombre dice, no, pero ¿por qué? Y bueno, empieza ahí a hacer mucho énfasis en el pasado, ¿no? Pero pues vamos a estar viviendo todos estos cambios. Sentido de pertenencia. Mira, otra de las cosas es que también se empiezan a manifestar otros síntomas, otros, pues otras conductas que afectan tanto la cuestión física de los seres humanos como la cuestión mental. Entonces, sí debemos de ser responsables. En el pasado decíamos, el teletrabajo no es para todos. El teletrabajo implica conductas, actitudes y también algunas habilidades que te permitan ser productivo
y entregar resultados. Por eso ahora tenemos caos, porque como el trabajo no es para todos los perfiles ni para todas las actividades económicas, pues ahí tenemos pues hay mucho que estudiar y qué bueno que muchos ya también estén viendo que esto implica que sea una materia de estudio para poder resolver las problemáticas que también se presentan en este ámbito. El tema es que actualmente, y a pesar de COVID-19 que lo aceleró, seguimos siendo improvisados. Sí, y estás de acuerdo de que nos agarró con los dedos en la puerta, ¿no? El tema del COVID, el tema del teletrabajo, el home office. Sí. Y a muchos sí nos pegó y nos machucó. Y eso también trajo como consecuencia que a nivel legislativo, que ese es otro de los temas que queremos platicar contigo, se aceleró también esta iniciativa, primero del home office y posteriormente la llevan a San Lázaro para su aprobación. Platícanos un poquito de esta reforma del home office, de los pros, los contras, lo que viene, lo que no viene, para que la conozcamos un poco más. Sí, mira, yo te puedo mencionar pues como que los pasos que se siguieron, ¿no? O sea, por ejemplo, ya en 2016 había el programa piloto que se llamaba Oficina en tu casa. Después vino el convenio de concertación donde todos pongámonos de acuerdo, que fue en julio de 2017. Posteriormente, la Cámara de Diputados hizo este trabajo en 2017, donde habló sobre el marco teórico y demás. Y todos estos antecedentes sirvieron para la aprobación, y bueno, el trabajo que hizo AMIT y otras asociaciones, ¿no? Pero bueno, la aprobación del decreto de reforma del artículo 311 es un logro muy importante porque ya se habla del teletrabajo, ya se habló de la previsión social en las cámaras y en el 8 de diciembre del 2020 precisamente se aprobó el dictamen y la modificación a la Ley Federal del Trabajo por la Cámara de Diputados y Senadores. Sin embargo, ahora, el 11 de enero del 2021, el decreto de reforma del artículo 311, pues habla precisamente de las definiciones del teletrabajo. Hay modificaciones, antes no se hablaba de un término de jornada, de cómo se iba a considerar a teletrabajo como jornada. Aquí ya habla que son por lo menos 40 horas. También ya te habla del convenio y las condiciones, de las inspecciones, te habla de un reglamento interno, te habla de la capacitación. Las empresas están obligadas a capacitar en teletrabajo. Anteriormente se pensaba en una oficina y como de una asesoría para los teletrabajadores, pero hoy, ya es inspecciones. También habla, se pusieron bastantes incisos, por ejemplo, el inciso E habla de las obligaciones del patrón, y es bien importante lo que se hizo. Hay quienes están desmotivados por la reforma porque sí le hacen falta muchos elementos que ya anteriormente estábamos platicando, ¿no? O sea, sí dejaron muchas cosas fuera. Entonces, bueno, esto es como, yo lo veo, quizá sea emergente y porque era necesario hacerlo, si no esto pues también se iba a salir de las manos. Entonces, uno, qué bueno que lo hicieron. Dos, estamos todos los estudiosos del teletrabajo para apoyar a que esto sea pues más equitativo, sea más motivante para empresarios, sea más benéfico para los ciudadanos. Entonces, eso habla en el artículo, en el 360F, por ejemplo, habla de las obligaciones del teletrabajador. Y también, pues ya, sí están considerando, por ejemplo, en el 330G, pues esa reversibilidad, ¿no? Que, pues sí, o sea, yo soy teletrabajador, hicimos esos cambios al contrato por conveniencia, pero pues, ¿qué crees que ahora no? Pero sí se debe de considerar que ahorita estamos en emergencia sanitaria, pandemia, COVID y demás, y que son consideraciones específicas
y pues se tienen que mencionar también en la ley y pues como que todavía no están... No hay claridad. Ajá, hay mucha confusión, por ejemplo, hablaron mucho del home office, pero bueno, teletrabajo es más que un home office, ya lo vimos, ¿no? Sí, claro. Hoy en día ya aplicó la ley. Aguántanos, Gaby. Aguántanos, sí. Gaby, no tenemos Adelante. a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Bueno, amigos, continuamos en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Gaby Guevara acerca del teletrabajo y del tema del home office, que ya nos explicó ella que no es lo mismo home office que el teletrabajo. Y nomás quiero comentar, mira, ya que estabas hablando de los cambios que hubo en la Cámara de Diputados, esto fue el 9 de diciembre. Estoy viendo aquí una información que dice que la Cámara de Diputados aprobó con 426 votos a favor. Eso te habla de la importancia del tema, porque son 500 diputados, casi hubo una mayoría que estuvo a favor de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Dice, los cambios tendrán el objetivo de regularizar el teletrabajo, entendido como el que se ejecuta para un jefe en lugares diferentes a las instalaciones de la empresa o de la oficina. Y llama la atención de que dentro de esas reformas está una que ahorita la vamos a platicar ya más a fondo, Gaby, sí, de que con esa nueva reglamentación, con esas nuevas reformas a la Ley Federal de Trabajo, tu patrón tiene que pagar parte proporcional de tu recibo de luz y parte proporcional de tu recibo del internet. Digo, a lo mejor viene aquí la confusión de que, a ver, me llegó el recibo de 3,000 pesos y casi todo lo invertí en la chamba, ¿no? Y toca la mitad. Hay como que va a haber un jaloneo de qué porcentaje va a ser el que va a tener que pagar el patrón, tanto del recibo de la luz y del internet, porque el patrón va a decir, sí, pero tus hijos lo utilizan para sus clases. Ajá. Y en la tarde se conecta para jugar juegos. En fin, puede ser que, a lo mejor estoy bromeando, pero podría ser que incluso podría ser un punto de debate. Entre broma y en serio, porque la realidad es de que todos en casa, o sea, los hijos, la esposa, los hermanos, todo mundo utilizamos el internet para diferentes funciones, ¿ya es cierto? Así es. Sí, mira, sí, precisamente esto es algo que pues es lo primero que vemos, ¿no? Porque pues está en términos económicos. Mira, primeramente, acérquense a su abogado, ¿no? O sea, realmente los empresarios tienen que acercarse a sus equipos legales para poder definir las condiciones específicas o los convenios modificatorios que deben de estar presentes en los contratos, llámense individuales o colectivos. O sea, realmente, insisto, no sigamos improvisando. De verdad, tenemos que estar respaldados porque pues esto va a tener un impacto, o sea, eso en muchos aspectos sí va a desmotivar la modalidad de teletrabajo, ¿no? O sea, el empresario que diga, pues ahora tengo que pagar la luz y la parte proporcional del internet, o sea, la parte proporcional de la luz y el internet. Imagínate lo que piensa un empresario que tiene más de 6,000 empleados. Va a decir, mejor los corro. O hago otro mecanismo. Exacto, o sea, se van a empezar a crear otros mecanismos, ¿no? Uno, lo voy a decir tal cual, si la ley está, se tiene que cumplir. Sí, claro. 2, tienes que acercarte a tu abogado, a tu equipo legal. Ya dejemos de improvisar, así, por favor. ¿Por qué? Porque eso es garantía tanto para el patrón como para el empleado, indiscutiblemente. No está claro cuál es la parte proporcional y cómo se mide o cuál es la fórmula, no está claro. Lo decíamos de broma, pero es verdad. Es verdad, no está claro, no está claro. A ver, tú te refieres a que no hay que improvisar, te refieres a que hasta los propios diputados no le supieron agarrar la forma a esta nueva ley y como que ¿se fueron así como a ciegas? Yo creo que no, yo creo que sí tienen ciertas investigaciones, pero que por
yo considero que por ciertas prioridades no... Porque la realidad nos va a rebasar. Siempre, o sea, platicando yo con otros abogados, recuerda que la práctica siempre va más adelante de lo que se pueda legalizar. O sea, se legaliza después de que se practica. Entonces, al no haber tantas investigaciones, pues también suele haber omisiones. Entonces, por eso es bien importante que todas las asociaciones y todos los que hemos estudiado el teletrabajo apoyemos a que la norma oficial mexicana considere lo que no está en la ley. Oye, también llama mucho la atención el asunto que ya en los buscadores de trabajo ya aparece el término del home office, es decir, te dicen, no sé, necesitan una lista en algo y dice trabajo home office, ¿no? Y eso ya es más común, y lo cual, por ejemplo, para ya las nuevas generaciones, bueno, pues están más que felices, ¿no? Que están como que más adaptadas a este asunto de la tecnología. Sí, lo que dices, Miguel, es un fenómeno bien interesante, porque antes del COVID se decía que la generación millennial era la que propiciaba que se diera mucho más el teletrabajo por la flexibilidad y por los intereses de esa generación y demás. Hoy en día hice una encuesta y pregunté, o sea, realmente, y hay muchas encuestas en las plataformas, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Regresar a hacer home office flexible unos días sí, unos días no? Y pues las estadísticas pues están muy variadas, ¿no? Pero tan importante lo dices porque ya no corresponde a una generación, corresponde a los intereses, y debemos de tomar en cuenta que hoy en día estamos en una contingencia sanitaria. Entonces, esto habla de conceptos de seguridad, salud e higiene. Entonces, debemos de estar muy atentos a esto porque son temas de seguridad, estamos hablando de la vida y demás, más que de... Hoy con el confinamiento, créeme que esas generaciones ya no quieren teletrabajar, ahora quieren estar fuera. Y los reclutadores, pasó algo muy chistoso en las plataformas, ¿no? Como tú bien dices, y modalidad home office, trabajo a distancia y demás. ¿Por qué? Porque pues sí, precisamente pues yo ya no voy a salir, no voy a contratarme en un lugar donde me pueda enfermar. Entonces, también este contexto de COVID, pues tenemos que pensar en los riesgos y hacer prácticas y colaborar en contextos, hoy les llaman VUCA, ¿no? Que son inciertos, que no sabemos, que pueden pasar de la noche a la mañana, como pasó hoy, ¿no? Entonces ya también debemos de estar pensando en que no solamente es la contingencia ambiental, no solamente es la contingencia sanitaria, no solamente va a ser la contingencia como la que tuvimos en 2017 sobre desastres naturales, sino que ya hay que pensar en trabajar las prácticas, los reglamentos, las cuestiones de ley y demás en entornos altamente cambiantes. Muy bien, Ricardo. No, digo, sí tienes toda la razón, porque a pesar de que nos agarra desprevenido el tema del COVID, es un tema que ya se venía planteando desde hace 10, 15 años, ¿eh? Simplemente como que vamos a analizarlo lentamente, haciendo un foro y hacer un foro público y qué opinan los empresarios. Pero se daban largas y largas y Pero largas. se daban largas porque siempre... Porque se veía lejano. Sí, porque pensamos que no, pero a ver, fueron varias, y yo siempre se los, de alguna manera, nuestro equipo lo estuvimos planteando, ¿no? O sea, estamos haciendo esto por contingencia ambiental, porque no podemos circular, ¿no? Y en ese momento, hasta el tema del programa de Hoy No Circula, hasta las ambulancias no podían circular. Entonces dices, espérenme tantito, ¿no? Entonces, es bien importante que todos colaboremos. Los que ya hemos tenido experiencia, los que hemos estudiado los fenómenos del teletrabajo a 360 grados. Ya habíamos vivido la contingencia ambiental
hicimos cosas. Luego se vino la contingencia por desastre natural, que fue el terremoto. También ese día, inmediatamente, también nos pusimos a teletrabajar. Sí, También claro. nos pusimos a teletrabajar, pero pues se nos olvidó, ¿no? Y por eso les digo, no es no es nuevo. Ahora fue por emergencia sanitaria, un bicho que no lo ves, el terremoto, pues sí viste, todos lo sentimos. La ajá. Y entonces siempre hemos fomentado que se haga el teletrabajo por beneficios ambientales, por conciliación laboral, por mejora de la calidad de vida. Entonces, y por un asunto de seguridad e higiene. Exacto, digo, lo mencionaste desde el principio, por un tema imagínate la gente que viene desde, no sé, Los Reyes La Paz y que trabaja en satélite, que se hace 2 horas y media de ida. O los otros ejemplos, los de que están de Catepec a que van a Santa Fe o a Interlomas. Que son 3 horas, ¿te gusta? Y tienen que tomar 5 camiones y el metro, y en fin. Son temas de movilidad, pero también de calidad de vida y de tiempo, ¿no? Así es. Y bueno, una pregunta que alguna vez me hizo Miguel, dice, oye, Gaby, ¿crees que el teletrabajo restaure el tejido social? Y le dije, claro que sí, porque muchos de los problemas que actualmente estamos viviendo fue por precisamente el atender el trabajo y no atender a las familias, no atender a los hijos y demás. Entonces también ahí hay consecuencias, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, Ricardo. Fíjate que en el año 2006 daba yo un curso de gestión del tiempo, que es una práctica que hoy todo el mundo quiere saber, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces se retomaron muchas prácticas. En ese curso de gestión del tiempo, se aplica un test 360 grados y hablábamos del transporte, ¿no? ¿Cuánto tiempo ocupas en comida, transporte, varios aspectos, ¿no? Pero uno de ellos era el transporte. Me impresionó que la mayoría, yo este curso lo di en la Colonia del Valle, y el 70% de los que asistieron a ese curso vivían en Naucalpan, salida a Cuernavaca, Tultitlán, o sea, toda la zona norte. Y cuando yo vi los resultados dije, o sea, cuando se exponen, dices, 6 horas de tu vida te la pasas en el transporte, 8 horas trabajando. Diarias. Imagínate eso, lo que implica la salud. Por eso es muy importante y tomar en cuenta al mes, al año, que todos estos estudios son muy serios, que implican economía, que implican salud y que implican seguridad, por decir algunos. Sí, claro. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Amigos, continuamos en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Gaby Guevara acerca del teletrabajo y de cómo la pandemia nos ha venido a cambiar con este tema. Y que ahora ya es muy recurrente el uso de las videollamadas y que a través de las videollamadas nos conectamos con el médico, con las maestras, con los alumnos, con el jefe, con las mamás, en el festejo de un cumpleaños o en el 10 de mayo, pues es a través de la videollamada, ¿verdad? Nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la forma de relacionarnos con la gente por este tema de la emergencia. Ahora, has manejado un punto muy importante que a mí me parece rescatable del tiempo que invierte la gente en el traslado y que ahora con esta pandemia, pues la gente está aprovechando porque se levanta, pues desayuna, me imagino, y se conecta a la computadora y ya empiezan a trabajar como debe ser, ¿no? Me imagino que a las 2, 3 de la tarde le paran y ya van a comer. Debe haber ahí ciertos horarios, ciertos acuerdos con el patrón, con el jefe. Ahora, había una propuesta de un precandidato que decía, si llego yo a ser jefe delegacional de tal lugar, voy a proponer que las empresas que están en la demarcación contraten gente
que sean de la propia demarcación para que no tengan para evitarse esos traslados así exagerados de 3 horas de ida y 3 de regreso, más 2 de comida. Y eso implica un abandono a la familia, y la familia anda ahí a la deriva y haciendo de las suyas, los hijos, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esto sea lo ves muy lejano, esta propuesta de este precandidato que dijo, pues vamos a propiciar que en la misma colonia podamos contratarlos para que la gente de tal colonia venga aquí a trabajar y se tarde 10 minutos y haya una mayor facilidad en los traslados, pero también tengan un momento, tengan tiempo para dedicarlo a la familia, a la convivencia con los hijos? Como propuesta está muy buena, ¿no? Ojalá. Ajá. Sí, de hecho sí. Digo, pero la única verdad es la realidad, ¿no? Por eso te pregunto, y de acuerdo a lo que tú has estudiado y lo que has analizado. Mira, conocemos esas propuestas. De hecho, es muy interesante por los beneficios. Uno, porque el teletrabajo, estamos hablando de movilidad. Cuando a ti te contratan en tu zona, en la zona en la que tú te mueves, en la zona que tú conoces, pues es muy a gusto porque te ahorras mucho tiempo, y eso también implica ahorros económicos, no nada más de tiempo, sino de lo que tú le inviertes al transporte. Entonces, es una propuesta muy buena. El tema es que, ¿para qué tipo de trabajos? ¿Qué perfil de personas? Una de las cosas es que pues fomenta el desarrollo económico y disminuye pues el tráfico, ¿no? O sea, de alguna manera disminuiría el tráfico y el tiempo de traslado. O sea, en cuanto a movilidad está muy bien, pero muchos de los reclutadores se preguntan, bueno, pero si en la zona no encuentro la vacante tengo una vacante, pero si en la zona no encuentro al candidato ideal para esa vacante, pues la tengo que buscar en otra zona. Otros dicen que esto limita, pues, el hecho de que te seas contratado en otro lugar, ¿no? Entonces, pues, como todo, tiene sus pros y sus contras, pero son buenas alternativas. También otras alternativas de movilidad era horarios escalonados, que también lo hemos hablado. Pero bueno, también todo esto, la dinámica laboral y de las empresas o de los centros de trabajo, también deben de aportar esas experiencias, ¿no? Y eso es muy importante, que cuenten esas experiencias y vean cómo les ha funcionado. Son buenas alternativas. Todos están enfocados a la productividad y a la confianza. Confianza en el sentido de que pues son buenas intenciones, ¿no? Para que regreses a tu casa, tengas más tiempo libre para tu salud, pero si no, volvemos a caer en otra cosa, ¿no? O sea, es cuestión de confianza y otros valores que debemos de aprovechar cuando tenemos este tipo de oportunidades que no estaban contempladas, ¿no? O que las mejores ofertas de trabajo solamente están en los primeros cuadros de la ciudad. Entonces empezaron a hacer centros de trabajo al norte, porque ya vieron lo que yo te platicaba, lo que sucedió en 2006, ¿no? O sea, ya a principios de esta década, bueno, a mediados de la década pasada y inicios de esta, ya se construyen centros comerciales y oficinas al supernorte de la ciudad, ¿no? Y antes eso no sucedía porque la fuerza laboral estaba allá y los centros de trabajo estaban centrados en ciertos puntos de la ciudad, ¿no? En la zona centro. ¿Qué nos pasó en Santa Fe? Ahora ya nadie quiere ir a trabajar a Santa Fe porque sale carísimo, tardas 1000 años en llegar, no hay transporte, no hay, o sea, otras implicaciones. Importantísimo, tomar en cuenta la movilidad del ambiente. Hablar del trabajo, la movilidad y el teletrabajo implica un equipo multidisciplinario que vea todos estos aspectos. Ambientales. Bueno, sí hay transporte, ¿no? Pero es pésimo. Bueno. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí, la movilidad, sí. Y aparte la seguridad, ¿no?
Que nos pregunten a los que en su momento habíamos trabajado en Santa Fe, a cuántos de cada sobre 100 a cuántos asaltaron, ¿no? Yo creo que hay mucha inseguridad allá. Hay mucha inseguridad, ¿no? Entonces, Oye, hay muchos aspectos de qué hablar, si se fijan, da para efectos colaterales, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de la movilidad, el tema de... El educativo que decíamos también. Bien dicho, bien dicho. Oye, sí, temas colaterales. A ver, daño colateral. Ya con la aprobación y con la publicación de esta ley del home office, me imagino que como toda ley tiene que haber ciertas pues, modificaciones por la práctica que, como bien lo estás mencionando, por la experiencia que hemos tenido, sobre todo prácticamente llevamos un año aquí en pandemia con esta práctica, y con lo que se le llaman las leyes secundarias, es decir, ya la parte fina de una ley, me imagino que tendrá que haber ciertas modificaciones. Estamos hablando, yo me podría imaginar, pensando en el siguiente periodo ordinario de sesiones, no en sino el que va a iniciar en septiembre próximo. ¿Cuáles crees que sean los puntos finos que se puedan modificar por la experiencia que ya hemos tenido de esta herramienta? Bien, pues sobre todo estar enfocados a seguridad de higiene, bueno, seguridad y salud. Ese es, yo creo que queda mucho. El tema de desarrollo económico o de economía, yo creo que también es un tema que hay que tratar. Y otro tema es la seguridad de la información y ciberseguridad y todos estos aspectos, porque pues también esto pues se masificó y yo creo que ya también muchos ya hemos vivido la experiencia de un ataque y tienen que contemplarse varios riesgos y varias prácticas, tanto que afectan directamente a las personas como a las empresas, para que sea una ley pues más equitativa posible o que no queden fuera estos aspectos que son fundamentales, ¿no? Seguridad y salud sobre todo, que deben de estar súper contemplados. El otro tema pues son los incentivos económicos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a garantizar que los empresarios sí confíen en esta modalidad y no se desmotiven por economía, ¿no? Entonces yo creo que también los incentivos... que pidan su bono de puntualidad porque encendí la computadora a tiempo. ¿no? Pero bueno, retomando un poquito ese tema, así como chiste, ¿no? O sea, ¿quién llega tarde a las teleconferencias? O sea, ya existió otro tipo de tráfico, ya existe otro tipo de dinámica que pues también afecta el conectarte a tiempo o no, y ahorita estamos en una etapa de transición con los medios, ¿no? Conocer el medio. Otra de las cosas, se me cayó el internet. De oportunidad está en las vías de telecomunicación y en la infraestructura. Entonces, hay muchos temas que también tienen que sustentar la modalidad y que deben estar reflejados, porque pues si no tenemos una banda ancha y internet para todos, pues esta modalidad no se va a dar. Se va a dar. Entonces hay muchos aspectos, o sea, definir los diferentes conceptos de teletrabajo, establecer cuáles son los riesgos, pero bueno, todo esto también se va a dar con las inspecciones que vayan a dar. Tenemos 18 meses para tratar de influir y seguir alzando la mano, participando, para que los gobiernos nos tomen en cuenta y tengamos mejores leyes para todos. Oye, hablando de gobiernos, nos quedan ya menos de 4 minutos de programa, pero me gustaría que nos dieras tu opinión acerca de que este gobierno federal, el de la Cuarta Transformación, ha respondido realmente a la expectativa que nos está sucediendo con todo, bueno, más allá de la pandemia, pero en esta parte tecnológica, ¿tú consideras que este gobierno sí está muy preocupado y ocupado para que salga adelante todo esto, o crees que ha sido más un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo de las empresas privadas? ¿Cómo crees que ha sido?
Bien, yo creo que el esquema de colaboración que debe de haber entre las empresas privadas y el gobierno, pues es fundamental. El tema es que seguramente el gobierno tiene otras prioridades y no ha tomado en cuenta. Pues tiene el aeropuerto y tiene la refinería, ¿no? Esas son sus prioridades. El Tren Maya. Tiene muchas prioridades. Sobre eso, las tecnologías las ha dejado de alguna manera suspendida, no sé si decir suspendidas o, bueno, confían que sigan trabajando. Con paz de espera, ¿no? Ajá, entonces la tecnología... No se oye tan feo. La tecnología va a ayudar muchísimo, pero creo que no nos han visto como un gran beneficio que puede... Como que no es prioridad, ¿no? Muchos problemas. Te digo, pues ahora se les juntó también la prioridad de la contingencia de COVID-19, así es que pues la tecnología se quedó ahí en términos de gobierno. Las empresas privadas, ya todo el esfuerzo que estamos haciendo por convencer a las empresas privadas de transformarse digitalmente, de tener esquemas de colaboración de telefonía, de sistemas administrativos, de controles remotos, etcétera, de escritorios remotos, todos estos elementos tecnológicos, pues ellos ya se dieron cuenta que la continuidad de los negocios es a través de la tecnología de la información y de las Pues sí, pero acuérdate que ya dijo el presidente que cuando viste a Hidalgo ocupado en una computadora mandando correos. No es tan importante que una computadora la pueden compartir 4 o 5. ¿No dijo eso, Miguel? Pues más o menos así se ha dicho, ¿no? Pero algo así lo dijo el presidente. Mira, hicimos otra encuesta también en los estudios de TLT 360 donde preguntábamos a la audiencia, ¿no? ¿Cuántos equipos de cómputo tienes en tu casa? Hay familias que solamente tienen una computadora y que 2 o 3 hijos se tienen que conectar. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Una de mis colaboradoras me decía, Gaby, por eso te digo, los patrones tuvieron que tener flexibilidad, ¿no? Gaby, es que tengo que atender las clases por televisión. El simplemente hecho de decir que las clases son por televisión, estamos hablando de 40 años hacia atrás. Entonces hay que sacar tecnologías análogas como la videocasetera para poder cubrir el hecho de que estés educando a tus hijos a distancia, bueno, que colabores y participes en apoyar a tus hijos en educación a distancia a través de la televisión y también cumplir con tus obligaciones laborales. Entonces, insisto, todo esto también conlleva nuevas formas de organización, tanto para las personas como para las empresas, y que los gobiernos tengan en cuenta todos estos elementos para hacer lo mejor posible. Y proporcionarnos la tecnología al alcance de todos. Gracias, Gaby. Gracias, Ricardo. Gracias, querido Miguel. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias a todos nuestros amigos que nos vieron aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de Aztele TV. Nos vemos. Aztele.tv